Raúl, columna de hoy. Sí, la verdad. Nobleza obliga. Bien, bueno, se cumplen los 100 años del nacimiento. Afortunadamente hay una cultura en todo el mundo de a veces homenajear el día de la muerte de un personaje, ¿no? Esta vez estamos, bueno, recordando a este personaje, que fue uno de los escritores más notables, más destacados de la literatura universal. Podríamos decir que si Jorge Luis Borges es el Maradona de la literatura para los argentinos y Julio Cortázar debería ser el Lionel Messi, ¿no te parece? No sé. Y además Julio Cortázar forma parte de ese boom latinoamericano que se formó entre los 60 y los 70, esos escritores consagrados a la altura de Gabriel García Márquez, de Jorge Amado, de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa, ¿no? Muy criticado últimamente. Sí, se ocupó estos últimos tiempos Vargas Llosa de tirar abajo, ¿no? Ese lado, ¿no? Claro, de Roa Bastos también. Bueno, Julio Cortázar ya de chiquito pintaba para que sea un genio porque a los 9 años ya leía los clásicos, a Víctor Hugo, a Julio Verne, y a otros tantos, ¿no? Es más, leía tanto que su madre se preocupó una vez y fue a consultar al médico y al director del colegio diciendo: tengo un problema con el nene, ¿qué pasa? Y lee demasiado y me preocupa. Sí, la verdad que sí, dígale que lea un poco menos y que salga a jugar, que vaya a tomar sol. Pero bueno, la cuestión es que Julio Cortázar se puede decir que fue un genio de la literatura y una de sus pasiones fue el jazz y el boxeo, ¿no? Fíjense, ¿no? Y a él le gustaban los boxeadores que iban al frente, esos boxeadores torpes que ganaban con guapesa, eso le gustaba. Es por eso que hay un cuento de él, El Torito se llama, en honor a Justo Suárez, el Torito de Matadero, que se publicó en un libro que es Final del Juego. Ese es el que yo leí en la secundaria. En 1946, plena época de peronismo, ¿sí?, presenta un cuento que se llama Casa Tomada. Y justo se lo entrega a Jorge Luis Borges, ¿no? A Jorge Luis Borges le encantó y lo publica. Casualmente, los intelectuales David Viñas y Juan José Sebrelli interpretan a ese cuento como la metáfora del peronismo. Era lo que se pensaba del lado de la vereda de enfrente de lo que era el peronismo. Y uno decía, ¿cómo puede ser? El cuento se trata básicamente de dos hermanos que viven de rentas en una casa muy grande, una mansión. De pronto sienten ruidos y eran unos seres extraños, ellos no se animan a ver quiénes eran, que le van ocupando la casa de a poco. Y ellos, ante el terror, se van corriendo de la casa hasta terminar en la última habitación que daba a la calle. Llega un momento que no aguantan más y se escapan. Cuando llegan al portón, tiran la llave por la alcantarilla. ¿Cuál es la interpretación? La casa vendría a ser el país. Los hermanos que viven de la renta vendrían a ser las clases dominantes. La oligarquía terrateniente, ganadera, los grupos económicos. Y esos seres extraños eran el pueblo, la masa, la clase trabajadora, el descamisado, el cabecita negra, que venía a ocupar espacios de poder para alcanzar esos derechos que tenía postergados, para alcanzar esas reivindicaciones sociales largamente relegadas. Cuando llega la Revolución Cubana, en 1959, Cortázar, que ya era un hombre consagrado, ya tenía más o menos 50 años, abraza la causa y se enamora de la revolución. Y también de la revolución sandinista en Nicaragua. Bueno, en uno de sus cuentos vuelque también toda esa pasión por eso, ese cambio social. Y hay un cuento de él que se llama Reunión, que narra el encuentro en Sierra Maestra entre Fidel Castro y el Che Guevara después del desembarco en la isla. También en un libro
que le llama Nicaragua tan violentamente dulce, trata ahí su amor a la causa sandinista. Cuando llega a Rayuela, en 1963, genera una revolución, rompe con todos los moldes, porque era un libro que fue hecho para adultos, pero llegó a los jóvenes, y los jóvenes enloquecieron. Era un libro que se podía leer de dos maneras, que fue el que leyó Norberto y no entendió. Un libro que se puede leer en forma lineal, del capítulo 1 al 56, era una forma, y el resto de los capítulos uno se olvida y entiende igual la historia, y la otra forma de leer como una rayuela, digamos, ¿viste cómo es la rayuela? La rayuela es un dibujo en el piso con tiza con unos números y los chicos van saltando y alternando. Bueno, el autor te propone leer primero el capítulo 73, después saltar el 1, y así sucesivamente hasta leer los 155 capítulos. ¿De qué se trata la obra? Bueno, básicamente trata las preguntas existenciales de la humanidad, pero se lee como juego de niños. Básicamente es una pareja que es un ser intelectual, es argentino, está exiliado en París, y una mujer fatal, que el tipo se enloquece, que le llaman la maga. Y esa mujer es intuitiva, inocente, fresca, tienen una relación muy fuerte entre ellos, y en el medio un bebé, al que este protagonista rechaza y no acepta. Como es un intelectual, su círculo de amigos estaba lleno de intelectuales, de músicos, de escultores, y tienen esas discusiones filosóficas de arte, de música, de cine, a la que la maga no podía opinar porque no entendía, pero ella con sus preguntas generaba todo como un descalabro, digamos, ¿no? La cuestión es que Rayuela es un libro difícil que rompió con todos los moldes, marcó un antes y un después en la literatura. Y ahora digo, si Jorge Luis Borges, de vuelta, es considerado para los argentinos el Maradona de la literatura, Julio Cortázar puede ser tranquilamente el Lionel Messi para nosotros. Bárbaro, ¿no? Muy bueno. Sinceramente, y sin ninguna ayuda a memoria, ¿eh? Raúl Solo No, es increíble. se viene afianzado totalmente en su columna, y se nota el gusto por Cortázar. Sí. Se gusta, ¿no? Se disfruta. Se disfruta, y después hay otro cuento que no mencioné, que es un cuento cortito que es de una hojita nada más, que se llama La continuidad de los parques, que es el que vos comentabas, Julio, Sí. que se trata de un lector que lee una novela y el lector está leyendo sin quererlo su vida en vivo y en directo, sin saber que tendrá un destino final. Trágico. Eso es mortal, digamos. Cuando uno termina al final, una sorpresa enorme. Bárbaro, ¿no? Sinceramente, ¿no? Le digo al hombre de las letras que estábamos ahora de operador, Roberto Cartés, sinceramente es apasionante, ¿no? Y yo pensaba, mientras hablamos y vos nombrabas a tantos intelectuales y escritores, tenemos un andamiaje de gente de la literatura en Argentina que es terrible. Uno habla de otros países, está bien, pero nosotros también tenemos nuestro. Tenemos nuestro. Es una deuda pendiente, la nuestra es el Premio Nobel de Literatura, Sí. pero Tenemos ¿qué importa si no tenés el premio? O sea, estos dos prestigio escritores, y lo que se habla Borges, Cortázar y Sarmiento, son considerados en todo el mundo y traducidos a diversos idiomas. La verdad que sí, ¿no? Digo, que tenemos un seleccionado de gente para leer, ¿no? Y lo apasionante de que uno, a esta gente, hoy en día, puede pasar por alguna librería de Corrientes y darse un gustito, comprarlo, cruzarse a un bar y empezar a leerlo. Y otra cosa, Norbert, déjame que para redondear, acá cerquita nomás, en La Rioja 277, esquina Moreno, está el Colegio Mariano Acosta. ¿Se acuerdan? Ahí el tipo se recibió de maestro. Mirá. Qué bárbaro, ¿no?
Y uno cuántas veces pasó y admiró el edificio, qué lindo el edificio, y ahí estudió Cortázar. Mirá. Qué bárbaro. La verdad que sí. Vamos a cerrar la columna con estos audios. Para mí la literatura era el vehículo que me había sido dado, como a otros les es dada la pintura o la música, para ir en busca de mi propia identidad. Pero en los últimos años, y yo te diría concretamente a partir de los años 60, yo le he dado otro sentido a la búsqueda de identidad. Es decir, si mi propia identidad, mi propia autenticidad me interesa, ya no es desde un punto de vista narcisista, ya no es para quedarme en ella, sino que hay una voluntad de trascendencia. Al buscar mi identidad, yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir fuera de mí mismo y buscar a mi prójimo, buscar a mi semejante. La conexión de un hombre con su nacionalidad no me parece dada por el hecho que finalmente es un hecho fatal y biológico de haber nacido en la Argentina de padres argentinos o de haber nacido en Liverpool de padres ingleses. Dicho esto, creo tener el derecho de agregar que siempre me he sentido y me sigo sintiendo profundamente feliz y orgulloso de ser argentino, pero no por una razón muy especial, no porque crea que ser argentino, como lo piensan tantos argentinos, supone ser mejor que los chilenos o mejor que los bolivianos. No, y incluso me ha valido polémicas y enemistades el hecho de que con mucha frecuencia en declaraciones públicas o artículos yo insisto en que sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. Mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta